Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días. Gracias le damos que podemos entrar a su oficina, su hogar, el auto, donde usted esté y decirle que Dios le va a bendecir en este día. Tenemos una palabra que yo sé que le va a bendecir. Pero antes de iniciar el tema, hay una alabanza que tiene que ver mucho cuando nosotros cada día, y más para esta Semana Mayor, cada día nosotros vamos y visitamos la cruz. Hay alabanzas que se convierten en una profecía para nuestras vidas, porque cuando nosotros vamos cada mañana delante del Señor y vamos a esa cruz, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos ministra y nos da la victoria. Siempre que se habla de la cruz, el poder de Dios se manifiesta, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer, a morir por usted y por mí. Así que vamos a este pequeño cambio. Escuche esta alabanza, la letra, porque sé que le va a bendecir. ¿Estás buscando un lugar donde crecer espiritualmente, conectarte con otros y disfrutar de un tiempo especial con Dios? Te invitamos a ser parte de la comunidad cristiana La Gran Familia. Estamos ubicados en Vía España con calle 16 Río Abajo, a un costado del Super Extra, antigua importadora Selecta. Acompáñanos en nuestras reuniones, viernes de poder a las 7:30 de la noche, sábados juveniles desde las 4 de la tarde, domingos en familia desde las 9 de la mañana. Además, te invitamos a formar parte de nuestras pequeñas familias, grupos pequeños donde disfrutarás del compañerismo cristiano y crecerás espiritualmente en un ambiente acogedor. Te esperamos con muchos estacionamientos seguros y cómodos espacios para que disfrutes al máximo tu tiempo con Dios. Comunidad Cristiana La Gran Familia, viviendo para la gloria de Dios.
después de haber escuchado esta preciosa alabanza de que cada día visitar la cruz del Señor. Usted sabe que la palabra de Dios nos manda algo que nosotros debemos entender, la crucifixión. Y la crucifixión de Cristo es la más conocida y la menos entendida. Tremendo. Entonces nos damos cuenta que es verdad, es muy conocida la palabra del Señor, y la historia nos muestra que esta historia de la crucifixión se ha traducido y se ha mercadeado en todos los idiomas. En diferentes generaciones, los mejores hasta historiadores han escrito y han hablado sobre la crucifixión, y más en la Biblia, que es el libro más vendido a nivel de todo el planeta. Ahí se habla sobre la crucifixión y muerte. Entonces vemos que es muy conocida, pero también es la menos entendida. Y este es el desafío de nosotros para hoy, entender lo que Dios nos dice. Y muchos ven a Jesucristo como un hombre con buenos valores, pero dicen, lo asesinaron y vino una resurrección que es no creída, y ahora sus seguidores quieren hacer lo que él no pudo hacer y nos muestran a un Cristo religioso. Pero cuando nosotros verdaderamente tenemos esa experiencia en la cruz, vemos el poder de Dios manifestado. Hoy está con nosotros nuestro hermano Aldo Herrera, piloto de aviación de Copa. Le damos gracias a Dios que hoy lo tenemos en tierra. Hermano Aldo, bendiciones, ¿cómo estás? Hola y saludos a todos nuestros oyentes. Estoy muy contento de poder participar de este programa en una semana, o en el marco de esta semana, que es la Semana Santa, en donde muchas personas van a estar viendo muchas cosas en la televisión, muchas películas, muchas representaciones de la crucifixión, pero hoy justamente vamos a estar hablando de lo poco entendida realmente que es. Y bueno, contento de estar acá. Amén. También está con nosotros nuestro hermano Claudio Riquets. Le damos gracias a Dios. Nuestro hermano Claudio es una bendición del Señor. Ha sido profesor en Caleo, líder en varias congregaciones que ha estado. Y le damos gracias. Lo tenemos. Yo sé que lo que vamos a poder compartir va a ser de mucha bendición. Esto de la crucifixión, hermano Claudio, tiene mucho que ver, porque la crucifixión es la más conocida y es la menos entendida. Bueno, agradecido con Dios primeramente por la invitación a este programa. En cuanto a lo de lo más conocido, sabemos, como acaba de relatarnos el hermano Rigo, que la historia nos relata mucho acerca de la muerte de Cristo, pero a la misma vez también la Biblia es un libro el cual no podemos negar su existencia, y ninguna de los detalles que detalla este libro puede ser eliminado. En cuanto a lo menos entendido, muchos podrán ver a Cristo como un ser de buenos valores, pero nosotros, lo que sabemos y entendemos qué es lo que era la crucifixión, nos damos cuenta que al fin del día no podemos mostrar a un Cristo religioso, sino un Cristo totalmente verdadero. Claro, yo creo que muchas veces no es bien comprendido el tema de la crucifixión, porque no entendemos el contexto histórico, la persona que vino a representar a Cristo. En ese momento, o en ese contexto en el cual el Imperio Romano era quien dominaba esas tierras y tenía sometido a los judíos, etcétera, muchos seguidores del propio Jesús veían a Jesús como el posible libertador del pueblo judío de la opresión del Imperio Romano. Así que lo veían como una figura política mucho más allá de lo que se veía como verdaderamente el Cristo, el Salvador, quien venía a dar su vida por todos nosotros, y no solamente judíos, sino judíos y gentiles también. Entonces, yo creo que eso es lo que venimos a hacer hoy acá, ¿no? A tratar de darle un poco de contexto a la situación de la crucifixión y por qué verdaderamente es importante, y es probablemente el hito más importante de la historia moderna, y que sea tan poco entendido es lamentable, ¿no? Sí, es súper lamentable. Y yo pienso que el Espíritu Santo, cuando habla por la boca del apóstol Pablo, hay unos principios que el apóstol Pablo habla en su vida y en su experiencia con Jesucristo, y él dice en 1 Corintios 1:24, él dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él divide la crucifixión, hermano Claudio, hermano Aldo, en dos polos. Cristo, sabiduría, porque es la sabiduría que vino de parte de Dios, y Cristo, el poder de Dios para libertar y para traer paz y alegría al hombre, ¿no? Bueno, en cuanto a ese contexto que usted acaba de relatar, hermano Rigo, tenemos claro que
Pablo, siendo quien era y teniendo la oportunidad de haber estudiado todo el contexto de la vida de Cristo, nos da a nosotros un pantallazo totalmente claro en cuanto es la vida sabia de Cristo y en cuanto a la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. Sí, así es. A mí me gusta que mencionemos a Pablo porque recordemos que Pablo era un perseguidor de Cristo que lo viene a conocer prácticamente que a la fuerza, ¿no? Que ya todos conocemos este evento en el que Pablo es cegado por una luz y queda sin vista, entonces tiene que conocer de forma obligatoria a Cristo. Cristo lo llama, como nos llama a todos nosotros, Él nos llama primero, Él quiere estar con nosotros primero, antes que nosotros con Él. Y por eso es que siempre me parece tan confiable todo lo que Pablo relata después. Él tiene una fe verdaderamente no fingida. Y yo creo que él conocía las normas del Sanedrín, conocía toda la tradición judía, y a pesar de conocer la tradición judía, usted sabe lo importante que es para un judío, alguien que fue, digamos, estudiado en todas estas normas y todas estas tradiciones, decir, no, es que estas normas realmente no son lo que nosotros deberíamos estar mirando al Cristo vivo que está aquí y no lo hemos, y así decía la palabra, que lo vino y su propia gente no lo apreció, no supo quién era. Y por eso nosotros cuando vemos este tipo de cosas nos damos cuenta que hay muchas tendencias que se levantan en contra de la cruz, porque saben de que la persona cuando se acerca por medio de la fe y cree a ese acto vicario que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, eso hace un cambio en el corazón del hombre. Hay una frase que a mí me preocupa, y mientras yo preparábamos el material, el Señor me traía esta frase, y yo creo que es bueno que la comentemos también. A veces se dice desde los púlpitos, a Dios se le cree, no se le entiende. Escuche esta frase, a Dios se le cree y no se le entiende. Cuando vamos a las Escrituras, y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, Él vino para que nosotros creamos en Él y para que nosotros lo entendamos también. Entonces, cuando entendemos estas supuestas verdades a media, eso tiende como a menguar, porque uno del deseo del Señor, y es lo que dice el Salmo 32, dice, te haré entender. O sea, Dios quiere que tú entiendas, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso lo dice el Salmo 32:8. Y también nos damos cuenta que la Biblia dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y vemos que la palabra de Dios juega un rol de instrucción y de enseñanza. Pero esta frase yo creo que se utiliza para manipulación. ¿Y por qué? Como que Dios te lleva vendado, como que tú fueras un robot y Dios no quiere que tú entiendas y tú nada más tienes que creer y dar lo que el líder que está en ese momento en el altar te dice. Entonces la iglesia tiene que entender que Cristo, por eso es que el apóstol Pablo confronta y dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de los hombres también. Bueno, al final del día, Rico, tú tocas un punto muy importante. ¿Y cuál es el punto importante? En que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Más que nada, porque ¿cómo vamos a ser creyentes sin entendimiento? O sea, es el entendimiento el cual nos lleva a nosotros a hacer las cosas que hacemos con pasión por causa de la muerte de Cristo. O sea, no hay nada que nosotros hagamos sin entendimiento. Tan claro es que cuando nosotros estamos en nuestros cultos, nosotros sabemos exactamente con toda potestad y autoridad la palabra que se nos está predicando. Esa palabra que se nos está predicando, al final del día nosotros tenemos que poner eso en práctica. Es que Dios nos manda, hermano Claudio y hermano Waldo, es a rendir cuentas. O sea, nosotros somos administradores de este cascarón, la vida, del cuerpo que Dios nos ha dado, pero tenemos que rendir en cuenta porque Dios da sus preceptos y sus estatutos. Entonces hoy en día hay muchas frases a media que lo que hacen es para limitar el acto vicario de la cruz del Calvario. Como bien lo dice Rigo, al final eso es porque si yo no quiero que tú entiendas, es porque hay algo que te estoy diciendo que quizás yo no quiero que tú escudriñes o que tú no mires a ver cuál es el verdadero mensaje que yo te estoy mandando. Entonces, ciertamente Dios nos hizo a imagen y semejanza, y siempre lo he visto desde el punto de vista no de un cuerpo físico, sino de que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de comprender lo que dice la palabra, porque a mi parecer la palabra no fue hecho solamente para los escribas y los fariseos y la gente que sabe mucho y los eruditos, sino que la Biblia es un documento accesible para todos, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza. Entonces, al final yo pienso que si alguien me dice
solamente cree, no tienes que entenderlo, es porque hay un mensaje oculto que tú me estás queriendo enviar, que no quieres que yo lo entienda a la luz de la palabra. Ciertamente nosotros tenemos que llegar a Dios como niños, o sea, inocentes, porque hay cosas increíbles, porque Dios hace cosas increíbles, y que si uno no viene con esa humildad de un niño, con esa, digamos, inocencia de un niño, va a parecer un cuento de hadas. Y son las cosas que hoy en día el Señor nos está desafiando, y más para este tiempo que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, y la palabra de Dios nos habla que vendrían falsos Cristos. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere es ver que nosotros veamos este acto de la cruz como algo religioso, como un hombre que se levantó, y la historia de la humanidad lo habla, y ese hombre quería hacer algo y murió, y era un hombre con buenos valores, y esa persona falleció. Ahora sus seguidores quieren hacer ver que él resucitó, pero cuando vamos a lo que Pablo dice, por eso es que Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 3, verso 25, dice, ¿quién, hablando de Jesús, a quien Dios puso, eso está en Romanos 3, 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, mire, para manifestar su justicia, hablando de la venida de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero mira lo que dice el 26, porque tiene futuro, me dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Cristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, siguiendo la línea de Aldo y la línea tuya, Rigo, viendo lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo podemos tener una fe sin acción? Y la acción nos lleva a nosotros a creer, y esa creencia tiene que llevarnos a nosotros por obligación a manifestar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es así. Y asimismo también lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta, y uno no pone en acción nada en lo que uno no tenga pleno conocimiento de causa. O sea, si yo no creo que lo que yo estoy haciendo vale la pena, y no lo entiendo así, como que lo que estoy haciendo vale la pena, simplemente no lo hago. Y así es todo en la vida, o sea, así aplica para todo en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, nuestra vida de matrimonio, lo que sea. Si uno no tiene el pleno convencimiento de que lo que estoy haciendo vale la pena, la fe sin obras es muerta. Yo no actúo, y por ende no manifiesto mi fe. Entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, cuando él escribe a los hermanos de Roma, los hermanos que estaban en Roma, ellos estaban llenos de mucha idolatría. Roma era el gobierno de poder de su momento. Por eso es que Pablo, a mí, cuando nos damos cuenta de este acto vicario que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso va más allá de algo religioso. Eso va más allá de un concepto que yo tenga, a lo mejor que alguien me explicó. Por eso es necesario que nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, porque Jesucristo empieza de adentro hacia afuera. O sea, por eso que Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos damos cuenta de que tenemos pecado y que hemos fallado, por lo cual debemos pedirle perdón, porque había una ira. Entonces, por eso es que Pablo le escribe y dice, a quien Dios puso como propiciación. Y cuando vamos a la propiciación, nos damos cuenta que esto, propiciación significa apaciguar, evitar la ira de Dios, y para esto vino Jesucristo como mediador por usted y por mí. Ok, en cuanto a eso de la propiciación, como usted explica, hermano Rigo, y tratando de ampliar el concepto, nosotros, si no hubiese sido Cristo el que se pone delante de nosotros, la ira de Dios no hubiera fulminado. Entonces, gracias a esa acción que se tomó, nosotros podemos y tenemos acceso total. O sea, no hay nada limitado para el ser humano. Una vez acepta a Cristo y se acerca a Dios, Dios nos da toda potestad de poder, por causa de la propiciación, acercarnos a Él sin que Él tenga ira hacia el ser humano. Y una cosa que yo veo muy frecuentemente, o cosas que me preguntan de pronto compañeros de trabajo, colegas, amigos que de pronto no están todavía en Cristo, es, pero bueno, ¿por qué tuvo que darse este sacrificio si Dios es Dios y Dios puede perdonarnos y ya? Y yo creo que eso es una de las cosas que es poco entendida en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto histórico. ¿Por qué razón Jesús se bautizó? Porque tenía que dar ejemplo. Él era perfecto, él no tenía pecado, pero el que tenía que dar ejemplo para que los demás también se bautizaran. De igual manera, era tradición judía que siempre se hacía un sacrificio, siempre se daban unas tórtolas o algún tipo de animal en sacrificio para
para el perdón de los pecados en el templo. Bueno, en este caso Jesús nació judío, entonces como judío se dio a sí mismo como sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad completa, porque él demuestra que él no se salta las reglas. Hizo muchas cosas que eran controversiales en su momento para afirmar fundamentos, como por ejemplo el tema del día de descanso, que curó a alguien en un día de descanso, que sus discípulos trabajaban en el día de descanso en algunas ocasiones, etcétera. Esas eran cosas que se dieron para demostrar que lo importante no es la ley. Y al final a mí me gustaría leer lo que dice un poquito antes de los textos citados. En ese mismo Romanos 3, 21, un poquito antes dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en él, pues no hay diferencia alguna, hablando de los judíos y de los gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque recordemos que en esta escena en la que Poncio Pilato tiene capturado a Jesús, él le dice: bueno, yo tengo la potestad de liberar a alguien en estas Pascuas, así que yo me lavo las manos, yo no sé, ustedes hagan con su gente lo que ustedes quieran. Y quienes lo condenan es su propio pueblo. Entonces su propio pueblo peca y quedan también destituidos de la gloria de Dios. Así que ahora todos somos iguales, pero bueno, los judíos no aceptan eso todavía, ¿no? Es interesante esto, y me gusta, hermano Aldo y hermano Claudio, porque Dios muestra su justicia con el hombre, porque Dios viene para restaurar lo que el hombre había fallado. El primer Adán en el huerto del Edén falla, y él envía a su segundo Adán, que es Cristo, para darnos esa justicia, para que el hombre tuviera una oportunidad. Por eso, como decía nuestro hermano Claudio antes, y es bien interesante el comentario que hizo, porque Cristo vino como ese mediador, porque esa culpa era sobre la humanidad. Entonces Cristo vino para restaurar esa relación. Ahora, ese punto que usted toca, hermano Rigo, de la justicia de Dios, es algo bastante, pero bastante determinante, que la humanidad no lo quiere aceptar. El hombre quiere un Dios bueno, pero no quiere un Dios justo. Entonces, cuando Dios obra en justicia, el hombre tiende a negar a Dios, tiende a molestarse con Dios, tiende a hacer tantas cosas en contra de Dios, porque no ha entendido que nuestro Dios es un Dios de justicia, no es solamente un Dios bueno. Entonces, la humanidad se ha ocupado en ser buena, pero la humanidad no se ha ocupado por ser correcta. Entonces, cuando la humanidad se le presenta un Cristo correcto, esa humanidad automáticamente hace como dijo Jesús, o sea, corren para esconder sus actos en las tinieblas, porque una vez la corrección de Cristo lo que hace es que manifiesta cada una de sus obras ante la luz, y eso es lo que el hombre no quiere. El hombre no quiere aceptar a un Dios justo, sino a un Dios bueno. Es interesante esto, porque nos damos cuenta que yo le comentaba en estos días a unos líderes, yo le hablaba de que el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el cristiano es el que más debe promover la justicia. Él mismo tiene que estar consciente de que cometiste un pecado, le pediste a Dios perdón, pueden venir consecuencias, pero en medio de las consecuencias de ese pecado opera la misericordia de Dios, que te ayuda a pasar cualquier consecuencia que Dios permite, porque esa es la justicia de Dios, que Dios vino para salvar y restaurar. Entonces nosotros como pueblo del Señor debemos estar conscientes de que Cristo viene como justicia. Y me encantó eso que comenta el hermano Claudio, porque cuando nosotros no vemos a Dios como un Dios que hace justicia, nosotros a veces nos podemos desanimar con esto de la vida cristiana. Totalmente. Y es lo que pasa todos los días. Nuestro trabajo, así como hablábamos creo que el último programa en el que yo participé, nosotros tenemos el trabajo de orar por los enfermos, pero eso no significa que todos se van a sanar. Hay personas a las que Cristo va a llamar, y que eso tiene un propósito mayor que el que nosotros podemos ver, porque nosotros tenemos una vista limitada. Dios no tiene esa vista limitada, eso tiene un propósito. Alguien se va a convertir, alguien se va a salvar debido a ese sacrificio, pero muchas veces esas cosas son dolorosas y nos alejan, en nuestra humanidad nos alejan de Dios, sí, porque decimos, milagros Dios es malo. Emanuel, hay milagros que uno puede orar y la persona no se sana, porque la justicia de Dios era llevarse a la persona. Entonces, si tú te desanimas porque Dios, y te vas de la iglesia, estás bravo con Dios porque un familiar tuyo cercano partió, y tú dices, pero ven acá, lloré, pero cuando vaya, la voluntad de Dios era que se lo llevara. Y muchas veces pienso que algunas personas
pecan de creerse buenas, y sí, ya la palabra dice que no hay ninguno solo que sea bueno. Entonces dice, no, pero si yo voy a la iglesia los domingos y yo trato de portarme bien, entonces a mí no me debería pasar ninguna cosa, o sea, no debería tener ninguna adversidad en el mundo. Y la verdad es que no, la palabra es muy clara cuando dice que en este mundo tendríamos aflicción, pero bueno, Cristo nos da esta esperanza todavía que dice, pero tranquilo, que ya yo superé al mundo. Nosotros lo que vivimos hoy es una cuestión bien pasajera. La adversidad de hoy no es nada comparado con la eternidad que Jesús nos ofreció a través de este sacrificio en la cruz. Amén. Y ese punto que usted toca, hermano Aldo, de que cuando uno ora, uno tiene la esperanza de que por lo que uno oró ocurra. Muchas veces el ser servidor de Cristo no nos garantiza eso. El punto importante que la Biblia nos anima a nosotros es a orar. Así es. Amén. Uno ora. En el espacio de haber orado, al espacio de que ocurra lo que nosotros estamos esperando, eso a nosotros no nos toca. Así es. Nos toca es orar. Por eso que la Biblia nos enseña que el único punto o principio que los discípulos estresaron a Jesús era: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque el punto aquí nuestro como cristianos es, independientemente de lo que Dios decida en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, a nosotros nos toca cumplir con lo que Él nos demandó. Oren por el enfermo, oren por el necesitado. De ahí a lo que ocurra, el desánimo es algo que entra en el cuerpo, en el corazón de alguien que está esperanzado en algo que Cristo no prometió. Porque Cristo nos prometió orar por el enfermo, no que iba a orar por él y se iba a sanar. Exacto. Eso no es algo bíblico. Si nos ponemos a ver como la Biblia lo enfatiza, Él no nos garantiza que esa persona, si oramos por alguien que está a punto de morir, esa persona no va a morir. Eso Cristo no lo garantiza, pero sí nos demanda que oremos por esa persona. Y son las cosas que, por eso es tan necesario que nosotros, cuando vemos la cruz, que es la más conocida y la menos entendida, por eso es que hoy traemos este tema, que nosotros podamos entender a la luz de la palabra el amor de Dios. Y en el amor de Dios está su justicia. Pero me gustaría leer este verso que está en Romanos 3:26, dice, porque Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de futuro. Y Él le dice, con la mira de manifestar, o sea que Dios tenía planes en ese acto vicario de la cruz. Él tenía planes, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque Él es el que justifica. Y para manifestar su justicia, dice, amén, con este tiempo manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ustedes nos damos cuenta que por medio de la fe nosotros somos justificados, por medio de ese acto vicario en la cruz. Y yo creo que inmediatamente, en cuanto murió Jesús en la cruz, ellos entendieron lo que había pasado. Claro. Inmediatamente, cuando se rasgó el velo, que el centurión dijo, wow, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Todos entendieron lo que había pasado. Todos dijeron, ya la vida, ahora sí. Nosotros, siendo judíos, acabamos de crucificar al Cristo. Y bueno, lo que iba a pasar después ellos todavía no lo esperaban. Pero yo creo que esto de lo que usted acaba de leer se cumple inmediatamente, fallece Jesús. Y luego en su resurrección, que hay muchos, esa es nuestra diferencia con nuestros hermanos los judíos, que ellos no reconocen la resurrección de Cristo, pero bueno, al final la resurrección es lo que nos afianza nuestra fe. Así es. Yo creo que, última palabra, hermano Claudio Rixen, está viendo el tiempo encima, esto de la crucifixión nos lleva a nosotros a poder tener un corazón dispuesto a que sea Dios que se lleve la gloria en cada momento. Pero ahora, ¿qué entiende el mundo? ¿Qué entiende el cristiano por crucifixión? ¿O qué entiende el hombre por resurrección? Es algo importante porque nosotros que estamos en la iglesia muchas veces no tenemos muy claro el concepto de resurrección. Ahora, vimos por toda la historia bíblica muchas personas resucitar, pero solamente hay uno que permanece vivo. Uh-huh. Y ese es el testamento de nuestra fe. O sea, Cristo no solamente resucitó, sino es que es el único resucitado que aún todavía vive. En medio de las calamidades que pudieron pasar bíblicamente, y hago énfasis en lo que pasó con Marta y María. Uh-huh. Marta estaba muy consciente y convencida de que Lázaro iba a resucitar el día postrero.
es. Lo que Jesús quería probarle a Marta era que él iba a resucitar en ese momento. Lo que no le garantizó a ningún ser humano en ese acto era que Lázaro iba a ser resucitado para siempre. El único resucitado para siempre ha sido Cristo, y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Aleluya. Sí, bueno, última palabra, hermano Aldo. Bueno, nada, yo creo que solamente recoger un poco de todo lo que hemos hablado. Ciertamente la crucifixión es la más conocida, gracias a toda la exposición mediática que ha tenido, pero si hay algo que nos tenemos que llevar es que Cristo fue crucificado por el perdón de nuestros pecados, que como dice el hermano Riquet, no solamente murió en la cruz, sino que resucitó y a sol de hoy sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos nuestro Cristo, nuestro Redentor. Bueno, amados, nos despedimos de usted. Será hasta nuestra próxima audición. Le amamos, oramos por usted. No se olvide de que Dios le ama. Hasta nuestro próximo programa. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. Yo quiero ser esa fuente